Ya se está grabando. Ok. Entonces, el día de ayer clasificamos este ejercicio 11 en actividad corrientes, no corrientes, pasivo, perdón, en activo corriente, no corriente, pasivo y patrimonio. ¿Estamos? Ok, entonces hoy lo que debemos de hacer es estas cuentas que ya tenemos clasificadas en el corriente, miren, efectivo, banco, clientes, inventario, la estimación para cuentas incobrables, intereses por cobrar y renta pagada por anticipado, todas nosotros ya las clasificamos que van en el activo corriente. Entonces, simplemente, como lo habíamos definido ayer, colocamos el nombre de la empresa, el estado de situación financiera que estamos elaborando al 31 de diciembre del año 2016, que es la fecha, y luego, cómo está expresado. Expresado en lempiras, expresado en millones, etc. Entonces, luego comenzamos aquí con la parte de los activos y la proporción que vamos a colocar en el corriente. Comenzamos con los más líquidos, como lo que hablábamos, ¿verdad? Entonces tenemos efectivo en moneda de billetes, bancos, clientes. Pero a la cuenta de clientes le vamos a restar la cuenta complementaria, que en este caso, la cuenta complementaria son estos 5.000 lempiras. ¿Estamos? Sí. Ok, entonces lo restamos y entonces quedaría de esta forma. ¿Por qué lo separo yo en otra columna? Es más que todo por un orden visual. Si ustedes recuerdan el estado financiero que nosotros vimos de Banco Atlántida, creo que era, ellos ni siquiera colocan diferentes columnas. En una sola columna va toda la información del año que estamos reportando. Pero para efectos de la clase, nosotros sí lo vamos a dividir en estas columnas. Ahora, la pregunta que hacía en el chat de las líneas o las rayas, ¿a qué se referían exactamente? Lick, es que yo fui la que pregunté. Yo me refería a que, bueno, Diga. yo llevé la clase el periodo pasado, pero la tuve que cancelar. La cosa es que la licenciada nos explicó que podíamos hacer rayado así, o sea, 3 columnas, como hizo usted, y, o sea, la parte donde va escrito el nombre de la cuenta. Entonces quería saber si lo podíamos hacer así. Usted dice solamente agregarle estas separadores, por así decirlo. Ajá, sí, o sea, sí, agregarle las separaciones, hacer las columnas. Exacto, Sí, sí. no pasa nada. Ah, No bueno, pasa sí. nada. Sí, es que eso era a lo que me refería. Sí, Bueno, no listo, pasa nada. gracias. Ok. Entonces, a la cuenta de cliente le vamos a restar su cuenta complementaria, que sería la estimación para cuenta incobrable en ese caso. La resta es lo que iría en esta columnita de acá. ¿Por qué es importante esta separación? Porque al final, cuando yo ya tengo el total de activos, simplemente lo que coloco es una suma. Coloco una suma, miren, y tengo mis 180.000 lempiras. ¿Sí? Y no se Coloco la escucha. suma y listo. No se me escucha. ¿Desde qué punto no me escucharon ustedes? No, si se le escucha bien. Sí, le escucho. Ah, ok. Esa fue la red de la compañera. Una vez que ya tenemos estructurados nosotros los activos corrientes, procedemos a clasificar los que tenemos en los activos no corrientes. En este caso sería maquinaria, depreciación acumulada de maquinaria, y siempre tenemos que tener ese cuidado de colocar la cuenta complementaria a la cuenta que pertenece, ¿verdad? Que está relacionada. Entonces aquí tenemos mobiliario de equipo, marcas y patentes, depreciación acumulada de mobiliario, plusvalía comprada. Miren. Entonces, una vez que ya tenemos eso, lo más complicado, ustedes, es hacer lo que hicimos ayer,
clasificarlo. Una vez que ya lo tiene clasificado, solamente irlo a trasladar al estado de situación financiera. En este caso, siempre, si tenemos terrenos, serían los primeros con los que nosotros arrancaríamos, porque son los que van a tener mayor durabilidad en el estado financiero. Lo que esperamos nosotros mantener por más tiempo. En ese caso, entonces sería maquinaria menos su depreciación acumulada. Y aquí tendríamos nosotros que el valor neto de la maquinaria sería 32.000 lempiras. Luego tengo mobiliario y equipo. Si ustedes se fijan, le agrego una línea en la parte inferior como para saber cuáles son las que estoy sumando o restando. En este caso, restando. ¿Estamos? 32. Y en este caso sería 35.000 lempiras. Una vez que yo ya tengo esa parte en los activos no corrientes, aplico la suma nuevamente a esta columna. Perdón ustedes. Ok, entonces aplico la suma a los activos no corrientes. Una vez que ya he finalizado, con los activos corrientes y no corrientes, entonces calculo mi total de activos. Que el total de activos sería la suma de esos dos componentes. Miren, no sé si nota la fórmula que les estoy mostrando. Donde uno está pintado en azul y el otro está pintado en rojo porque es la suma que hace el Excel. Entonces, activo corriente y no corriente en mi total de activos. Ahora, sigo con la siguiente, con la parte, con el lado derecho del balance, que ahí es lo que voy a tener yo, serían mis pasivos y el patrimonio. El pasivo igual se clasifica entre corriente y no corriente. Entonces, vengo y valido qué es lo que tengo en el pasivo. Y tengo impuestos por pagar, intereses cobrados por anticipado, proveedores, acreedores varios, provisiones para otros pasivos y tengo esta proporción de los documentos por pagar, que es lo que ya clasifiqué como pasivo corriente. Entonces miren, aquí tengo eso, esas cuentas y me da el total de pasivos corrientes. Lo sumo y serían los 95.000 lempiras. Ahora, este ejercicio particularmente, solo teníamos clasificada una cuenta en los pasivos no corrientes, ¿verdad? Que era la parte de documentos. Entonces, solamente esa es la que iría. Documento por pagar de largo plazo y este sería mi total de pasivos no corrientes. ¿Cómo calculo el total de pasivos? Pues simplemente es la suma de los corrientes más los no corrientes. Y finalmente, llegamos a las cuentas de el patrimonio. Entonces, ¿cuántas cuentas de patrimonio tengo acá? Vamos a ver. Tengo la utilidad del ejercicio con 32.000. Tengo el capital social con un signo de interrogación que no sé cuánto es el valor. Y reserva legal, 10.000. Entonces, comienzo con estructurar el patrimonio. Capital social. Entonces, tengo un signo de interrogación porque no sé cuánto es ese valor. La utilidad del ejercicio, pues ya me dice que son 32.000, la reserva que son 10.000. ¿Cuánto es el patrimonio? Pues entonces, si yo le aplico la suma a esto, a dar 42, pero no es cierto, porque aquí tengo un signo de interrogación. Entonces, un signo de interrogación más 42.000 lempiras, ¿cuánto es, José? Debería ser la diferencia entre el activo y los pasivos más patrimonio, ¿no? Entonces, este sería otro signo de interrogación. Entonces, en estos casos, cuando nosotros tenemos una incógnita, entonces utilizamos la fórmula contable, que aquí tenemos la fórmula contable. ¿Qué me dice la fórmula contable? Que el activo va a ser igual al pasivo más el patrimonio. ¿Estamos? Sí, Ok, y de esta fórmula, ¿cuáles son los dos datos que yo conozco? conocemos pasivos y activos. Conocemos los activos y conocemos los pasivos. Entonces, por diferencia, yo puedo encontrar el patrimonio. ¿Vamos? Entonces, en este caso, si yo sé que mis activos son 182
y mis pasivos 110, ¿cuánto sería el valor de mi patrimonio? $72. 162 menos 110, perdón. Exacto. 282, Serían perdón. 172.000 lempiras. Ujú. Ahora bien, si yo ya sé que el total de patrimonio es 172.000 lempiras, entonces, ¿qué valor debería tomar esta variable de capital social para llegar a este dato? Lo que puede hacer es sumar los 42.000 y restarle a los 172.000 y la diferencia es el capital social. Exactamente. Lic. Entonces decimos nosotros que al total del patrimonio yo le voy a restar lo que yo conozco. Entonces me dice de que el capital social serían 130.000 lempiras. Mande, dígame, le escucho. Sí, me podría repetir de los 172.000. Ah, ok, ahí simplemente lo que hicimos fue activos menos total de, perdón, el total de activos menos el total de pasivos. Esto fue lo que hicimos. Tenemos esta igualdad, pero si nosotros operamos esa igualdad, lo que vamos a encontrar es que el activo menos el pasivo va a ser igual al patrimonio. Entonces, por eso fue que restamos Sí, es que activo estaba tomando un dato malo. menos pasivo. Y Gracias. encontré que mi total de patrimonio son 172. Exacto. Ahora, ¿qué hubiese pasado? Y aquí el ejercicio está completo, ustedes, hasta acá. Mi capital social son 130.000. ¿Qué fue lo que hice? Como me dijo la compañera. Si yo ya sé que el total de patrimonio es 172.000 y yo quiero saber de cuánto es el capital social, entonces le tengo que restar la parte que ya conozco de ese capital, que serían los 42.000 lempiras. Y así llego a los 130. Entonces compruebo. ¿Cuánto es 130 más 32? 162. Más 10, 172. Exactamente. Ahora, hasta ahí el ejercicio está bien. ¿Cuál es la fórmula contable? Ok. Pasivo más el patrimonio son 282. Entonces, si ustedes se fijan, el total de activos y pasivos es exactamente el mismo. Ahora bien, hasta ahí estamos de acuerdo y esa es la solución del ejercicio. Pero quiero modificar algo. Imaginemos de que en lugar de utilidades del ejercicio, lo que tengo es una pérdida. Tengo una pérdida del ejercicio de 20.000 lempiras. ¿Cómo iría ese valor? ¿Positivo o negativo? Negativo. 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 Iría negativo. Entonces, con esos datos que tiene ahí en pantalla, calcule cuánto sería el valor del capital y luego lo voy a hacer yo. Calcúlelo usted. Luego me dice cuánto le dio. $162.000. 182.000. A ver, tengo dos opciones ya. 162.000. 162. Opción B, 182. ¿Cuál sería el valor correcto? ¿Qué A mí opinan los me dio demás? 162. A mí también me da 162. Entonces tengo un 182 y un 162. ¿Alguien más tiene otro dato distinto? 162 me da 1000. 162. 162. Ok, vamos a probar acá. Si yo agrego 162.000 acá,
Sumo y resto. Solo observen. Voy a agregar aquí la suma de 162 más menos 20 más 10. Llego a 152. La pregunta es, no sé si me miran. Sí, sí se ve. Ok, entonces, esos 152 que están ahí es exactamente igual a 172. No. Entonces, ¿qué significa? Que no es esa. Que no es el valor. 182. Ok, ¿qué pasa si son los 182? Ahí sí llego a los 172. Pero la pregunta es, ¿qué debo hacer para llegar a ese 182 sin estar probando? ¿Qué hicieron? Sumarle 20. Aplicar en la... Al total, Solo aplicar bien las... simplemente le resto la suma de lo que ya conozco. Y me da 182. Si nosotros revisamos el Excel, ¿qué fue lo que hizo? No sé si se mira o no se mira nada. Apareció un cuadro. Sí. Ok, ¿qué fue lo que hizo el Excel? Dijo, ya conozco 172.000 lempiras y le voy a restar lo que yo ya conozco. Menos 20.000 más 10.000, ¿cuánto es ustedes la diferencia? ¿Cuánto es menos 20.000 más 10.000? Menos 10.000. Serían 10.000 negativos, ¿verdad? Entonces, perfecto. Y no sé si logran observar que hay un menos y un menos. Y menos por menos, ustedes. Más. Da más. Entonces, en ese caso, por eso llegamos a los 182.000 lempiras. Entonces, compruebo. En efecto, está bien los 182. Sumo 182 más 20, menos 20 más 10, 172. Y ya llego al valor correcto. ¿Cómo? Repítale. No, simplemente aplico una suma. Aquí. Y Bueno, como este valor yo ya lo tengo negativo, entonces por eso es que me da el resultado así. A los 172, entonces le sumó la utilidad, la pérdida y la reserva. Es que todo depende de la operación aritmética que usted haga. ¿Qué pasa si usted no le agrega el negativo acá? Si yo sumo, me da 172, pero estaría malo. ¿Pero por qué está malo? Porque a los 172 yo le tengo que restar, fíjese bien, este negativo 20 más 10. Entonces mire, y ahí ya me da 182. No sé si lo nota. Entonces, para evitar esa confusión aquí, de que al final esto es de esa manera, entonces yo por eso aquí de un solo mejor le coloco, al que es negativo, entonces le coloco negativo de un solo, desde el inicio. ¿Estamos? Y se me hace más fácil aplicar fórmulas de sumar. Pero al final es la elección de cada quien, como decidan ustedes. Como se sientan más cómodos y no pasa nada. Lick, no entendí lo de la parte del 182. Al hacerlo de manera manual en Excel, ¿cómo sería? ¿Cómo lo hace usted? Para hacerlo más práctico, de cómo lo entiende. Yo en realidad lo que hice fue poner los 172.000, porque lo que buscamos eran los 182, ¿verdad? Poner los 172.000 más 10.000 menos 20.000. Y llega a 162. Ujú. Pero entonces está malo. Sí, yo sé, sí, me dio mal. Pero para llegar al 182,
Porque entonces si llego a 182, lo que hubiese hecho nada más, no toco el negativo de acá arriba y solo sumo la reserva y el patrimonio. No lo entendí. Dígame. Porque ¿Solo suma qué cosa? la reserva legal, que son 10,000, y el Ujú. patrimonio, y eso me da el capital social. Suma esto más esto. Eso de los 10,000 más los 172,000 me dan los 182,000 ¿Y que qué va. hace? Pero eso porque usted ya sabe cuál es la respuesta. Pero bajo el escenario de que usted no sabe qué hacen esos 20,000 ahí. Entonces, sí. Entonces, miren, por eso es que la forma rápida, como yo lo hago, como les digo, es ¿Cómo al lo plantearía valor. usted en la calculadora directamente así de manera manual para los que no usamos Excel? Ok, entonces, en el caso de los que usan la calculadora, primero yo haría esta operación. Menos 20,000 más 10,000. Le da menos 10,000, ¿verdad? Ujú. Y al final la lógica general es que al total de patrimonio yo le voy a restar lo que ya conozco. Entonces, el total de mi patrimonio es 172,000 y yo le voy a restar por lógica de definición lo que ya conozco. ¿Y cuánto es el resultado de lo que ya conozco? Menos 10,000. Menos 10,000. Entonces ahí es donde está el juego. Menos por menos da más. Y entonces por eso es que ahí es donde me convierte esto en un 182. Ahora, si lo quiere ver con formulitas, aquí las tengo a la parte. El activo va a ser igual al pasivo más el patrimonio. Creo que encontrar los 172,000 ya nadie tiene dudas. Porque simplemente la resta del activo menos el pasivo. Y ese es mi patrimonio. Que sería el valor que va aquí. Ahora, ¿cómo tengo el capital social? Lo que tengo marcado en rojo es lo que yo no conozco. Entonces, capital social menos, en este caso, ya no es más. Aquí tenía más porque era utilidad del ejercicio. Pero en este caso ya es un menos pérdida del ejercicio. Más la reserva legal va a ser igual al patrimonio. Entonces, fíjese bien. Si voy a comenzar a despejar, esto es una igualdad, ¿verdad? ¿Ustedes? ¿Sí? Es una igualdad, ¿verdad? Entonces, el patrimonio lo dejo donde está. Pero lo que está negativo pasa al otro lado. Positivo. Positivo. Entonces, en este caso va más pérdida del ejercicio. Y lo que está positivo pasa al otro lado. Negativo. ¿Cómo pasa? Negativo. Entonces, en otras palabras, yo estoy diciendo que el patrimonio más la pérdida del periodo, que sería 20,000, lo voy a dejar aquí con numeritos, 172,000, como que lo estuviera viendo en la calculadora, más 20,000 menos 10,000. 182. Creo que al final no importa cómo usted lo operativice, siempre y cuando lleve la misma lógica, usted llega al resultado. No sé si quedaron claros o se enredaron más bien. Perdido. Ok, entonces me gustaría, no sé quién quiere tomar el control y que lo planteen ustedes cómo lo resuelven. Y así más fácil que una vez que usted lo plantea, yo le digo qué es lo que está haciendo mal. ¿Vale? Dice plantearlo para, o sea, explicarlo cómo lo hacemos nosotros y nos da el resultado correcto. Sí, o sea, usted en la parte del
De ahí de sus funciones, tiene esa la resta opción así ahí. como solicitar control. O sea, para que usted pueda editar lo que lo que tengo en pantalla. Le aparece opción. ¿O no? Bueno, si no les aparece, no sé, un voluntario de lo que está perdido ahorita, porque no me va a entender bien. ¿Cómo es que lo va entendiendo? Y yo lo voy planteando acá, para que lo miremos todo. Y así analizamos si está bien o está mal. Vamos. Yo digo que está bien como lo usted explicó de hacerlo por partes. Primero hacer los menos 20. Y había conectado más 10. también el control, pero se me bugueó bien feo. Lo que pasa es que Ujú. a mí me salían 162 porque no había tomado en cuenta el signo. Sí, man. Ok. Tratando de echarme un... Ahorita que lo estaba escuchando, que me estaba diciendo eso, lo vamos a hacer de una forma más fácil. Voy a decir yo, total patrimonio. Luego voy a tener yo un signo negativo. Al total del patrimonio, yo le voy a restar la suma, perdón, el resultado conocido. No sé si se entiende como resultado conocido, o sea, el resultado que yo ya, la proporción de patrimonio que conozco. ¿Se entiende? Al total del patrimonio, yo le voy a restar la proporción del patrimonio que conozco. Entonces, apliquémosle la lógica. ¿Cuál es el total del patrimonio? 172. 172. 172. Ok. Serían 172. Aquí hay un menos. Aquí hay un signo negativo. ¿Vamos? Por fórmula, aquí hay un signo negativo. ¿Cuál es la proporción del patrimonio que yo conozco? Sería la suma de menos 20.000 más 10.000. Entonces usted dice menos 10.000. Esa parte está fácil, creo. Porque uno está negativo y el otro está positivo. Signo contrario se restan. Y se coloca el valor, el signo del mayor. Entonces menos 10.000. Ahora, 172.000 menos, ya que hay una fórmula que ya lleva el negativo, pero menos por menos ustedes, Más. da más. Entonces ahí es donde yo le sumo los 10.000. Fórmula. Y llego a los 182.000. Que si yo lo hago directamente en el Excel, es como que a los 172.000 le reste la suma de estos dos. Lee, 182. una pregunta. ¿Y si dado el caso saliera utilidad neta, sería lo mismo? Es la misma Bueno, lógica. pero es que vi Miremos. donde cayó y todo, man. No, Utilidad del ejercicio y colocamos el dato que ya tiene el ejercicio, correcto. Que en este caso era 32, ¿va? Sí. Entonces, en este caso, si usted se fija, serían 172 menos 42. Al final llego al valor de 130. El 130 era el dato correcto que teníamos desde el inicio. ¿Se acuerdan? Sí, Lee. Sí, va. Si no, le voy a dar deshacer hasta que aparezcan los 130. Sí, A ver, es ese, Lee, 130. Más bien. le voy a dar valor correcto porque... A ver. Que me aparezcan. Ahí están los 32, 130. Ese era el valor que teníamos desde el inicio.
Ahora quiero que alguien me lo explique, porfa, para ver si se comprendió. ¿Qué fue lo que hice? Yo Creo más o que, menos, no, dele compañero, dele. vamos, Lic. mande. Mire, yo entendí esto, es que yo lo hago en calculadora normal. Ujú. Bueno, yo la puse en solo puse la fórmula, ¿Qué fórmula? digamos, solo puse 172.000, entre paréntesis, Ajá. va, menos Ujú. 10.000, menos, entre paréntesis, menos 20.000, y ya sale un solo, porque solo tiene que aplicar bien los signos con los paréntesis. Ah, Bueno, sí, exacto. Sí, usted lo que hizo fue menos 10.000, menos 20.000 para el caso anterior, va. sí. Sí, al final ya la ley de los signos hace esto. Menos por más, da menos. Y menos por menos, da más. Ah. Y llega a los 182. Sí, da lo mismo. Cabal. Y en este caso, pues entonces sería aquí, como es positivo, una utilidad, 32.000. Llega a 130. Si le aplica la lógica, es la misma. Vamos a ver. Ocupo una persona que todavía tenga dudas. O sea, que esté ahorita así como, no sé cómo rayos sacaron todo ese montón de datos que acaban de pasar ahorita y que, o sea, me lo vuelven a enseñar y no le vuelvo a entender. Quiero saber cómo lo está planteando para identificar cuál es el error. Lic, Dígame. Lic. Bueno, yo entendí, vaya, es que lo que me estaba confundiendo era que tenía el dato del capital sociable, ¿va? Y como esa es la diferencia que se obtiene operando la utilidad y la reserva Ajá. legal, y restando, y eso se le va a restar al patrimonio total. Usted lo que hizo fue la suma de la De utilidad y utilidad más recibo, la reserva, o sea que tiene ajá, 42. ajá, y a eso, a los 172.000 le voy a restar eso. Pero lo hizo bien. ¿Ah? Lo hizo bien. Por eso, sí, es que lo que me confundía era que Ah, ok. estaba dato de capital sociable, pues bueno, así, y en el caso del negativo, del 20.000 negativo que estaba ahí, solo Ajá. operé Cuando era primero, menos 20. correcto, más 10, entonces me da menos 10. Entonces, como ese negativo, perdón, del menos 10, ahora le tengo que quitar esos menos tengo que operarlo, el menos 10 al 172.000, pero como el 172.000 también tiene un signo negativo, entonces ahí es menos por menos, Da entonces más. sí, ahí sí, es que No, lo que me signos iguales confundió se suman en ese caso, ahí como lo planteó. el valor de capital social me estaba confundiendo, ese campo lleno me tenía confundido, Sí. pero ya está check, Ya logró despejarlo. Ok. ya. ¿Bien más ustedes? Pero es necesario ponerle el signo negativo a las pérdidas. Pues a mí se me hace más fácil colocarle negativo para efectos de la fórmula. Porque ya después solo coloco un suma y ya la fórmula entiende de que lo que está negativo va restando y lo que está positivo va sumando. Y si signo contrario lo va a restar. Pero y si no lo ponemos y aún así siempre lo restamos, no hay problema. Es que me Si no lo pone y aún así le da el dato correcto, significa de que aplicó la lógica correcta. A pesar de que, pero obvio, esa lógica debería de quedar, si lo hacen en el Excel, pues lo aplican en el Excel. Te muestro. Imaginémonos que aquí está una pérdida. Ya de la pérdida nos acordamos que llegamos a un valor de 182. Entonces lo que está diciendo la compañera es, a estos 172.000 yo le voy a restar los 20.000 que ya conozco, que van negativos,
y le voy a sumar estos 10.000 que están aquí positivos. Si ustedes observan, no sé si se logra ver, pero aquí dice menos por menos da más. Menos por más da menos. 182. Que es exactamente lo mismo a que yo le aplique el signo aquí y ya después simplemente a lo que ya conozco, perdón, al valor del patrimonio, le resto lo que ya conozco. Si ustedes observan, el negativo ya es de la fórmula. O sea, ya es de la operación que yo estoy haciendo. ¿Cómo se los planteé anteriormente? El total del patrimonio menos la proporción del patrimonio que ya conozco. Entonces, ese menos de la fórmula, que ya es constante, es el que está aquí, ¿ve? Ya el resto, como lo operativice yo, ya es otra cosa. No sé si le respondí o la confundí más. Técnicamente quedé más confundida, pero... Licenciado, pero la fórmula que se va a usar es capital social más patrimonio menos utilidad del ejercicio. No entiendo eso. ¿Qué cosa no entiende? O sea, la fórmula que se va a utilizar es la que está abajo, ¿verdad? La que está 130.000. La que dice capital social es igual a patrimonio menos utilidad de ejercicio menos reserva legal, ¿Sí? perdón. Esa es la que se va a utilizar. Así se lo planteé yo para que se entienda qué va sumando y qué va restando. ¿Lo puede volver a explicar así con el mismo ejercicio, por favor, pero aplicando la fórmula? Es que la verdad es que yo también estoy demasiado confundida. Ok, vaya, pues vayamos leyendo qué es lo que escribí ahí. Vamos, ayúdenme. Estamos leyendo esta columnita de acá. Ve esta fila. Díganme. Vaya mencionándome las variables y qué es lo que va haciendo, sumando o restando. Ok, primero vamos a empezar con el patrimonio, ¿verdad? Ajá. ¿Qué le hago al patrimonio? Solo vayan observando la lógica que va haciendo el ejercicio. ¿Qué le hago? El patrimonio es 172. 672.000. Ajá. Después, ya, como ya está en la fórmula, le pongo el menos, ¿verdad? No. ¿O cómo? Usted me está diciendo de que apliquemos esto, que está acá. Entonces yo lo que voy a ir haciendo es aplicando la fórmula tal cual como están estas variables. Entonces, ya me dijo el valor del patrimonio, 172. ¿Qué sigue en la fórmula? Menos la utilidad del ejercicio. la utilidad del ejercicio. Luego, ¿qué hago? Menos 32.000, Menos, ¿verdad? sí, menos la reserva legal. Entonces llego a 130. Ok. Si yo simplifico esta operación aquí, ustedes de menos utilidad del ejercicio, menos reserva legal, ¿de qué otra forma lo puedo plantear matemáticamente? Menos UE más RL. Y exactamente lo mismo, ¿verdad? ¿Sí o no? Que coloque el negativo afuera y luego lo que está dentro del paréntesis vayan positivos. Porque son el mismo signo. ¿Sí o no? Sí. Bueno, entonces, esta operación que ustedes vieron acá, el negativo UE más RL, es una simplificación de lo que yo les decía. Que al final, a los 172.000, yo le voy a restar, que es este signo que tengo acá, la suma de estos dos, que es la proporción que ya conozco. Y llego a 130. Y es exactamente lo mismo a que se haga así, de esta forma. No sé si siguen confundidos.
Si no, les voy a dar como 20 ejercicios para que practiquen. Uy, Lick. No, en serio. Estamos Porque la preocupados única, con eso. Hasta es la ahorita única terminé de forma. procesar No, ya entendimos, los ya. 182,000. Cuando es pérdida es No, que lo les que voy a dar, falta. miren, les voy a pasar una guía, o sea, como unos 20 ejercicios solo para que determinen esos valores del capital Lick, por una diferencia. consulta. Está claro. No, no es broma, porque al final, no lo miren como una carga así como, ay, que qué aburrido. No, porque al final, si tienen dudas, la mejor forma de aclarar las dudas es practicando, pues. Lick, yo tengo una consulta. Ajá, cuénteme. Así como estaban los valores antes de menos 20,000 y 10,000, yo le entendí como 20,000 menos 10,000, ¿verdad? Y a eso Cuando me era una daba, pérdida. ajá, y a eso me daba, le sumaba 172,000 y ahí daba Ajá, 82, sí. 182,000. Mire que no he tocado nada de la fórmula que me dictó la compañera y llegué al 182. Solo para que ustedes observen de que la lógica es la misma. Sí, es que el rollo de que nosotros las que dijimos que era el 162, estábamos volviéndole a quitar los 20,000, porque en el total Ajá, del exacto. ya se le habían quitado. Y para despejar entonces sería X, que es lo que no conozco, menos los 20,000 más 10,000 igual a 172. Luego libramos para despejar para X, quedarían 172,000 más 20,000, que eran los 20,000 que estaban restando, menos los 10,000 que estaban sumando. Y eso me dio los 182. Cabal. Así como lo explicó. Por si no le entendieron a la compañera, lo que dijo fue esto. El social va a ser igual al patrimonio más la pérdida del ejercicio menos la reserva legal. Eso es lo que dijo. Y lo que dijo fue 172,000 más 20,000 menos 10,000. Vamos a ver. 182. Eso fue lo que él. A eso se refería, ¿verdad? Lick, pero sí, entonces para sumar 172,000, el resultado que le dio 20,000 menos 10,000, 172,000 también quedaría en negativo para sumarlo. ¿Cómo así? Como es en positivo, signos diferentes se restan Ajá. y signos iguales se suman. Ajá. Entonces 172,000 es negativo. No. Ahí sí que yo iba en la curva y usted me atropelló. No lo entendí. Deje la guía mejor. Les voy a dejar la guía a ustedes, la mejor forma, porque sí están bastante confundidos. Igual, Pero no miren otra vez el video de grabación que está quedando ahorita. Y traten de prestarle atención. Al final es más sencillo de lo que ustedes creen. Solamente es de aplicarle la aritmética a eso. En otras palabras, ustedes es una regla de 3. Despejar para la variable que yo desconozco. Mande. Es que iba a hacer una pregunta, pero es de la tarea utilidad neta, es parte del patrimonio, ¿verdad? Sí. Ok. Lick, una consulta sobre la estimación de cuentas incobrables. Específicamente tiene que decir la cuenta. ¿Cómo así? ¿A cuál se le va a restar? Digamos, por ejemplo, le hice una No, pregunta la en Teams. estimación de cuentas incobrables siempre se ¿Sí? le va a restar a clientes o a cuenta por cobrar, siempre. Ujú. Por ejemplo, en el ejercicio número 7 dice cuentas por cobrar a funcionarios y empleados y aparece estimación de cuentas incobrables, documentos. Esa se le resta a funcionarios y empleados. No, porque está cuentas por cobrar. Ajá. Usted la resta la estimación para cuentas incobrables a la cuenta por cobrar que está antes. Y la cuenta de funcionarios y empleados la coloca como una cuenta separada. Cuando En sea otras palabras,
En otras palabras, es como que yo aquí le agregué cuentas por cobrar a funcionarios y empleados. No sé si me comprende ahora. Y agregué aquí que son 10,000. Entonces ya tengo la cuenta de clientes, le resto la estimación y por separado coloco la de funcionarios y empleados. Diga, Astrid. Le escuchamos. No, yo. No sé si solo yo no le estoy escuchando a Astrid, ustedes. Creo que todo. No la escucho, Lick. Ah, ok. No, Lick, se no escucha, dice Lick. Vamos a hacer, si tiene problema con la red, escríbalo en el chat. Lo vamos a leer. Lick, buenas noches. Yo tengo una pregunta en relación a la tarea. Diga, digo. ¿El orden de las cuentas va a influir en la calificación Miren, o no? en ese momento, como les decía yo, o sea, al final todo es como un proceso ustedes. Recuerden que hay un montón de personas que no traen la base contable en ese momento. Entonces yo les decía, paso número 1 es que usted inicialmente, con que logre clasificarlo bien en esto, si corresponde a activos, corriente, no corriente, pasivo no corriente y patrimonio, ya tienen un avance pero exagerado. Ya después, el resto es que ustedes ya comiencen a clasificarlo como por orden de exigibilidad, por orden de disponibilidad, por orden, pero ya en esa parte, en esta parte que estamos en cuenta 1 como tal, no es que me pongo así como que súper riguroso de que me puso primero inventario acá y al final me dejó el efectivo. No, trato, o sea, yo me pongo en sus zapatos, igual les digo, traten de irle aplicando ya estos conceptos, pero no los voy a penalizar así como de que está malo y van a perder muchos puntos. Pero al final traten de darle la lógica. Licenciado, disculpe. Mande. Tenemos que poner ahí en Excel cómo lo ordenamos, ¿o no? Haga el esfuerzo desde ya de cómo irlo ordenando. Por orden de exigibilidad, por orden de disponibilidad. Y en el caso de los activos fijos, siempre comencemos con terrenos, luego con edificios, maquinaria, mobiliario. No, sí, y ya después de todo eso, dejamos ya las otras cuentas. Pero yo me refiero a cómo lo clasificamos, actividades corrientes, ¿lo tenemos que agregar a la tarea o no es necesario? No, eso sí es necesario. O sea, esta estructura de corriente y no corriente sí es obligatorio. Lick, una pregunta. Creo que se refiere a que el ejercicio, y como usted nos ha explicado, de irlo clasificando primero antes de hacer el formato. Es que esto siempre lo tiene que hacer. Sí, pero me refiero presentarlo, a que el ejercicio. Usted dice presentarlo. Así, ajá. No es necesario. Sí, porque yo yo envié, pero igual como ahí le sale en Excel cómo fue lo que hizo, si fue suma, cuestión así, entonces... Sí, exacto. No, ya para efectos de las tareas, incluso el examen, ustedes lo que cargan es esto. Si quiere. Ok. Usted, una consulta, usted nos va a decir cómo vamos a subir el examen. Medio estaba viendo ahí de que teníamos que tomarle un print al dato que nosotros íbamos a escribir en una de las casillas. Ya después vamos a ver eso previo a hacer el examen. Para que sepan ustedes de que hay dos componentes y, bueno, de hecho eso lo vimos al inicio de la clase, pero lo vamos a repetir. Esa fue parte de los lineamientos que dimos al inicio de la clase. Pero igual, se los vamos a repetir para que no haya dudas. Ok, ustedes, listo. Buenas noches. Descansen. Gracias. Buenas noches, Lick. Buenas noches, Lick. Buenas noches, Lick. Buenas noches, Lick. Buenas noches, Lick.